nos hemos tenido que preparar sobre la marcha para algo que no imaginábamos que iba a ser tan duro, ¿no? Pero por eso también ahora la alegría es mayor de poderlos ver aquí, de podernos volver a encontrar. Ojalá que la primavera del año que viene podamos desarrollar ya con normalidad en Zafra los Juegos del Deporte Especial, porque yo lo he dicho muchas veces y yo lo repito ahora. Si a mí, después de tantos años, me dijeran algo de lo que los gobiernos de uno y otro signo han hecho en Extremadura, por encima de todo, lo más importante, sin duda ninguna, los Juegos del Deporte Especial. No hay otro sello, no hay otra impronta, no hay otra marca que nos identifique mejor con nuestra manera de entender la vida y con nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de entender la igualdad de oportunidades, que son estos Juegos del Deporte Especial que vosotros año tras año habéis hecho también posible, ¿no? De entre vosotros también nos falta gente, algunos hoy porque no van a estar y estarán otros días, y algunos también porque ya no están entre nosotros. De ellos también me quiero acordar porque a lo largo de los últimos años han compartido también momentos muy agradables y muy alegres con todos nosotros, y es bueno que nos acordemos hoy de ellos. Ojalá que, ya digo, en unos meses, si todos nos seguimos cuidando, podamos celebrar los Juegos como siempre lo hacíamos y podamos disfrutar unos de otros como siempre lo hemos hecho. Por mi parte, hoy es un día muy importante en el calendario, haber vuelto a reencontrarnos, haberos vuelto a ver y haberos vuelto a decir lo que os he dicho siempre. ¡Viva Extremadura!